La historia de la muerte de Gaudí empieza el 7 de junio de 1926. 3 días antes del día 10, que es cuando se certifica totalmente la muerte del genio Antoni. Miren, la historia de la muerte de Gaudí empieza, ya digo, la tarde del 7 de junio, cuando Gaudí se dirigía a recibir comunión en la iglesia del oratorio de Sant Felip Neri. Y a la altura, digamos, cuando iba caminando a la altura de Gran Vía de Cortes Catalanas con calle Girona, Gaudí, cruzando la Gran Vía a la altura, digamos, del lado mar, para entendernos, en dirección, digamos, de lo que es Plaza Tetuán, dirección hacia Plaza Cataluña, que esa es la dirección que tomaba el tranvía, concretamente el tranvía de la línea número 30, Gaudí, al ver que se aproximaba con celeridad a un tranvía, él aligeró el paso y lo que no pudo evitar fue el atropello del tranvía por la dirección opuesta que se dirigía, digamos, hacia Plaza Tetuán. La cuestión es que, a raíz de este accidente, Gaudí cayó al suelo con politraumatismo y eso provocó, evidentemente, que los transeúntes pues se acercasen, ¿no?, a ver qué había sucedido. Y aquí es donde empieza quizá el episodio más oscuro un poco que rodea la muerte de Gaudí. Miren, sabemos nombres y sabemos hechos concretos que sucedieron en esta tarde funesta. Fue Antoni Roig y Antoni Noria, ¿vale? Dos Antonis, qué casualidad, que se acercaron, ¿no?, al cuerpo de aquel hombre para identificarle. Al aproximarse a él, miraron a ver si llevaba alguna identificación y no llevaba ningún tipo de documentación, con lo cual lo trataron de indigente porque tampoco lo habían identificado tan siquiera ni que fuese el propio Gaudí. La cuestión es que ambos Antonis, rápidamente al ver las heridas y la gravedad de las mismas de Gaudí, que había, digamos, estaba entre las puertas de la vida y la muerte, decidieron parar, ¿no?, a varios coches para que lo trasladasen con urgencia a un hospital. El primer taxi que pararon, digamos, explicaron los hechos y él no quería tener problemas y decidió pasar de largo. Uno. El segundo taxi, y ya van dos con este, digamos que alegó que Gaudí, insisto, que no sabíamos que era Gaudí, no sabíamos cómo podía parar la carrera, porque lo trataban de indigente, con lo cual no quería llevarlo a ningún sitio, a lo cual Antoni Roig y Antoni Noria se ofrecieron al taxista a pagarle el desplazamiento hacia el hospital. Pero, bueno, finalmente se negó. El tercer taxista, digamos, justificó el hecho de que había cambiado la tapicería recientemente del interior del vehículo y no quería que se manchase de sangre el coche. Con lo cual ya el tiempo va pasando y evidentemente la salud de Gaudí pues fue, digamos, yendo a peor. El cuarto taxi, digamos que ni paró, pasó de largo y evidentemente ante los gritos de desesperación de ambos Antonis, pues los cuerpos de seguridad pues se personaron. Y la casualidad quiso que fuese un guardia civil destinado a Barcelona por aquel entonces, que era oriundo de Galicia, llamado Ramón Pérez Vázquez, que hizo, como autoridad competente, parar a un quinto vehículo para trasladar a aquel hombre que, insisto, no sabíamos todavía si era Gaudí o no. Ramón obligó al taxista a dirigirse hacia el dispensario de la Ronda Sant Pere, con lo cual, una vez llegaron al dispensario, podían haber sanado las heridas, pero la historia prosigue por caminos oscuros. Digamos que Gaudí tuvo la mala suerte de toparse con una serie de diagnósticos un poco reservistas, ¿no? Digamos que el médico que le atendió de urgencia en el dispensario, sí, se cercionó que tenía 3 costillas rotas, tenía un traumatismo craneoencefálico y concretamente un traumatismo agudo debajo del oído derecho, por el cual sangraba. Con lo cual esa opinión realmente crítica
obligó al médico a hablar con los camilleros, ¿no?, para que trasladasen a aquel enfermo, más que enfermo, aquel accidentado, hacia el Hospital Clínic. Y es aquí donde vuelve a haber otro giro dramático de los acontecimientos. Porque es cuando los camilleros que tenían que trasladar a Gaudí hacia el Hospital Clínic por órdenes del doctor, vieron que su jornada de trabajo se estaba acabando y decidieron trasladar a Gaudí hacia el Hospital de la Santa Cruz, que estaba mucho más cerca que no el clínico respecto a lo que es el dispensario de San Pere. Los camilleros finalmente lo trasladaron hacia el Hospital de la Santa Cruz y una vez llegado allí, las monjas que regentaban el lugar, que atendían a los enfermos, cual enfermeras, digamos, decidieron trasladar a aquel accidentado hacia la sala Santo Tomás, concretamente en la cama número 19, donde, digamos, Gaudí reposó durante un día aproximadamente. Paralelamente a estos hechos, debido a la gravedad de los mismos, a las 10 de la noche de ese mismo día, el día 7 de junio, el vigilante de Sagrada Familia le notó cierta extrañeza, ¿no?, el hecho de que Gaudí, como era habitual en él, puntual como un reloj, pues no llegase a su hora. Con lo cual, el vigilante, ¿no?, se cercioró en las dependencias del propio Gaudí a ver si estaba presente y lo había pasado por alto, y al ver que no estaba, decidió dirigir a hablarse hacia la rectoría para hablar con Musel Gil Parés, que era, digamos, la persona religiosa de la cual dependía la Sagrada Familia por aquel entonces, ¿no? Gil Parés también se extrañó con el hecho y le solicitó al vigilante que rápidamente cogiese un taxi y fuese lugar por lugar, repitiendo el recorrido que hacía Gaudí diariamente por las tardes cuando se dirigía caminando hacia San Felipe Neri, parando por todas las comisarías y por todos los dispensarios del camino para ver si podían dar con el Gaudí, por si le hubiese podido pasar algo de cierta gravedad. Finalmente, el vigilante acabó llegando al dispensario de Ronda Sant Pere y allí se cercioraron de que a media tarde había entrado un indigente sin documentar con politraumatismo y que la habían trasladado al Hospital Clínic. Evidentemente todavía no sabíamos si era Gaudí o no, porque ya digo que no llegaba documentación y realmente era grave el hecho de que nadie lo hubiese identificado. Vigilante, al ver la gravedad del hecho y evidentemente al asustarse ante tal situación, decidió volver a Sagrada Familia para hablar con Gil Parés para ver cómo proceder. Gil Parés, al recibir dicha información, se subió al taxi con el vigilante y fueron a buscar a Domènec Sugranyes y los tres se dirigieron hacia el Hospital Clínic a ver si Gaudí se hospedaba, digamos, en aquel hospital. Dicho esto, una vez llegaron al Clínic, miraron los registros y vieron que no había nadie parecido a la descripción de Gaudí, o por lo menos no había nadie, digamos, ingresado a nombre de Gaudí. Ya les he dicho el problema, era debido a la falta de documentación. Y en el propio Clínic sí dijeron que había, digamos, a media tarde, sí que en la morgue había un indigente que había fallecido esa misma tarde. Rápidamente, Gil Parés, Domènec Sugranyes y el vigilante se dirigieron a la morgue del Clínic a ver si desgraciadamente podía ser Gaudí o no. Bueno, el alivio duró poco, pero al abrir la morgue evidentemente identificaron que aquel señor no era Gaudí, pero ya digo, la angustia todavía seguía porque no sabían nada de Gaudí y dónde se encontraba. La marcha prosiguió y finalmente, pasada la medianoche del mismo día, es decir, ya estamos en la madrugada del 8 de junio, Gil Parés y compañía llegan al Hospital de la Santa Cruz, donde es allí donde sí identifican a Gaudí en la sala Santo Tomás, en la cama número 19. Dicho esto, el propio Gil Parés solicita hablar con el director del Hospital de Santa Cruz, que por aquel entonces era el doctor Vilaseca, y juntamente con los doctores
Trensk y Bosch, deciden trasladarlo, no de hospital, porque ya digo que Gaudí tenía unas heridas muy graves y no querían, evidentemente estaba jugándose entre la vida y la muerte, y decidieron trasladarlo hacia una habitación individual, que era la habitación dedicada a la advocación de Inmaculada Concepción, que es donde Gaudí, digamos, pasó sus últimos 2 días de vida, en, digamos, en la compañía de sus más allegados. El día 8, evidentemente, acompañado de los mejores especialistas médicos del Hospital de la Santa Cruz, Gaudí recibió atención, incluso llegó a despertarse, llegó a balbucear algunas pequeñas opiniones, ¿no? Incluso se llegó a intuir que podía haber una hipotética recuperación, pero bueno, fue digamos, un atisbo de vida, ya que el mismo día 9 por la mañana, Gil Parés ya incluso organizó misa en el propio hospital para, digamos, para salvaguardar su alma, y fue el mismo día 9, al proceder el día, Gaudí ya incluso, ya entre balbuceos catatónicos, ya no comía, ya no ingería nada, su estado se agravó demasiado y se prolongó, digamos, hasta el fatídico día 10 de junio, día en que ya evidentemente la ciudadanía de Barcelona ya se había hecho eco de esta noticia debido a la publicación en la prensa el día anterior, el día 9. Evidentemente la ciudadanía no se pudo acercar dentro del hospital, pero sí a los alrededores para seguir un poco los acontecimientos, para ver cómo iban los detalles de la mejoría o no de la vida de Gaudí. Y finalmente el día 10 de junio al mediodía ya se oficiaron las misas finales dentro del propio hospital, y concretamente se certificó la muerte entre agonía y dolor del propio Gaudí a las 5:08 de la tarde del día 10 de junio. A Gaudí se le atavió, digamos, con el atuendo de la Cofradía de los Dolores, y sus brillantes y penetrantes ojos azules dejaron de brillar. Además del atuendo de la Cofradía de los Dolores, la muerte de Gaudí en el Hospital de la Santa Cruz, debido a que también era prohibido el hecho de fotografiar la escena, todo y que hay una fotografía de la Capilla Ardiente, pero no dentro del hospital, sino que se da luego posteriormente el día 11 y el día 12 de junio en la propia Sagrada Familia, en lo que es la Capilla Ardiente antes del entierro. Sí que es Joan Matamala, no podemos olvidar que era hijo de, digamos, Francesc Matamala, ¿no?, compañero íntimo del propio Gaudí en su época estudiantil, que fue el encargado de hacer la máscara mortuoria, que hoy en día se encuentra en el Museo de la Sagrada Familia, donde uno, si se acerca al museo y ve con detalle la máscara, puede intuir bajo la oreja derecha una pequeña herida, que digamos que es la que le causó probablemente la muerte, digamos, el día, como les he dicho, el propio día 10 de junio. Finalmente, después de la Capilla Ardiente que se produjo en el Hospital de la Santa Cruz durante el día 11, el día 12 se organizó toda una comitiva para trasladar, previa autorización eclesiástica, para trasladar el cuerpo yaciente del recién fallecido Antoni Gaudí hacia la cripta de la Sagrada Familia, donde fue dado, digamos, en santo entierro el 12 de junio de 1926. Con lo cual estamos ante una muerte que tiene sus luces y tiene sus sombras. Digo que tiene sus luces en el sentido de que, evidentemente, esta historia es corroborable, hay episodios que se pueden corroborar, pero luego siempre hay esa historia, ¿no?, que a mí siempre me gusta mucho hablar cuando hablo de la muerte de Gaudí, que casualidades o no, yo creo que la muerte de Gaudí
está acompañada de la providencia, ¿no? Porque Gaudí fue un arquitecto que siempre quiso, digamos, que estar cerca de los pobres, ¿no? De los más desfavorecidos. Con lo cual, es muy curioso el hecho de que Gaudí, por un avatar, digamos, por mera casualidad, una situación bastante azarosa, Gaudí acabó falleciendo en el Hospital de la Santa Cruz, ¿no? ¡Qué casualidad! El Hospital de los Pobres. Gaudí, digamos, en sus últimos años de vida ejerciendo como pobre, ¿vale? Aplicándose a rajatabla la regla de San Benito, ora et labora, para finalmente morir rodeado de la más absoluta pobreza. Si Gaudí hubiese muerto en el Clínic, evidentemente el Clínic gozaba de otros medios y a lo mejor la historia hubiese cambiado, ¿no? Pero por eso digo que la providencia acompaña un poco la muerte de Gaudí, porque Gaudí muere donde creo yo, esto es opinión personal evidentemente, a Gaudí le hubiese gustado morir. Bueno, familia, gracias por escuchar este vídeo, que será el primero de muchos, y espero haber puesto un poquito de luz que rodea un poquito la muerte de Gaudí. Nos vemos en la siguiente.